Parece que ya estoy grabando. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Hoy estamos grabando un podcast que tenía mucho tiempo preparando para ustedes, que espero les guste mucho, porque hoy vamos a hablar sobre un venezolano tristemente célebre y el gringo, el norteamericano, el boina verde que lo puso preso, que ayudó a ponerlo preso. Hoy vamos a hablar sobre Billy Wall y Eilich Ramírez Sánchez, el primo de Rafael Ramírez, el tristemente célebre Carlos el Chacal. ¿Ok? Billy Wall es el hombre que puso preso a Carlos, que ayudó a poner preso a Carlos el Chacal, ¿no? Eh, y vamos a hablar también sobre quién fue Billy Wall, vamos a hablar sobre quién fue Carlos y quién es Carlos el Chacal, ¿no? Vamos a empezar por ello, ¿no? No sin antes darle las gracias a quienes hacen esto posible. Este podcast es traído a ustedes gracias a patreon.com/Alberto Zambrano y mis mecenas allí. Gracias a todos por estar suscritos allí. Suscríbete si puedes a partir de $1 o lo que quieras dejar. También este podcast va a YouTube y a Spotify, y a Apple Podcast, Google Podcast y casi todas las plataformas donde consumes tus podcasts en audio. ¿Ok? Abajo en la descripción del audio y del video tienes las coordenadas para por si quieres dejarme alguna propina, alguna donación, ya que con ello, bueno, me ayudas a mejorar los contenidos que aquí pongo y me ayudas a hacer acopio y bueno, me ayudas a comprarme cosas también porque esto quiero que sea lucrativo en algún momento, ¿no? Gracias a todos los que están suscritos por estar aquí, gracias a todos los que están aquí y bueno, para los que no están suscritos, este podcast tiene dos costos, ¿no? Uno es mandarme un Ethereum a la dirección de que está allí, el otro que es darle like, comentar, suscribirte eh, y compartir este video, ¿no? Creo que la segunda opción te sale mucho más barata. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a empezar, ¿ok? Vamos a hablar sobre la increíble vida de Billy Wall. Billy Wall nació el 1 de diciembre de 1929, ¿ok? Es un soldado, ¿ok? Es un hombre que vivió toda su vida al servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en las Fuerzas Especiales de ese país. Fue un soldado en la rama del ejército de ese país y fue un oficial de operaciones paramilitares de la CIA durante más de 50 años. ¿Okay? Es un boina verde y trabajó en la División de Actividades Especiales de la CIA. Nació en Bastrop, Texas, un 1 de diciembre de 1929. Y en 1945, luego de conocer a dos Marines que regresaron de pelear en la Segunda Guerra Mundial, con 15 años Billy Wall estuvo inspirado en el alistarse en los Marines, los United States Marine Corps, sabiendo que era poco probable que lo admitieran en Texas porque era muy joven. Billy Wall ideó un plan para llegar hasta Los Ángeles, donde creía que una persona solamente tenía que ser tener 16 años para poderse alistar, ¿no? Llegó tan solo hasta Las Cruces, Nuevo México, antes de que fuera arrestado por no tener identificación y rehusarse a darle su nombre a un oficial de policía local. Luego lo liberaron, luego de asegurar suficiente dinero para comprar su boleto de autobús de vuelta a Bastrop. Luego de ello, okay, se comprometió a finalizar su escolaridad, okay, y se convirtió en un buen estudiante. Se graduó en el High School de Bastrop en el 47 con un promedio de 4.0 y en el año 48 se alistan en el ejército de los Estados Unidos, se entrena en el Fort Ord de California en agosto de ese año y fue aceptado en la escuela aérea del ejército de los Estados Unidos y se convirtió en un paracaidista calificado en diciembre del 48. En abril del 51 lo asignan a participar en el combate, en el regimiento de combate de la 187ª división de paracaidistas en Corea. ¿Okay? Y bueno, allí aprende a ser un excelente paracaidista y tiene un primer despliegue en Corea.
luego de su primer combate en la guerra de Corea, Billy Waugh conoce a dos oficiales de las fuerzas especiales regresando a casa en un tren en Alemania que le informan que las fuerzas especiales tenían puestos para que buscaran a sargentos de pelotón. Bueno, siendo sargento, solicitó ser transferido, ¿ok? Y comenzó a entrenar como loco en las fuerzas especiales, porque esa conversación que tuvo con esos dos miembros de las fuerzas especiales en ese tren le marcó y le cambió la vida. Él quería ser un hombre de combate toda su vida, ¿ok? Y eso fue de muchas formas genial para él, ¿ok? Eso fue de muchas formas algo que lo marcó mucho, ¿ok? Y que le sirvió a él para eh, motivarse y estar súper activo en el mundo de las fuerzas, para querer participar en el mundo de las fuerzas especiales, ¿ok? Entrenó para ello y ganó su boina verde en el año 54, uniéndose al 10º grupo de las fuerzas especiales en Bad Tolz, en Alemania Occidental, ¿no? Conforme el involucramiento de la guerra de Estados Unidos en la guerra de Vietnam aumentó, los Estados Unidos empezaron a desplegar grupos de fuerzas especiales, ¿ok? Destacamentos, los llamados A-Teams, los destacamentos alfa, ¿ok? En el sureste asiático en apoyo de la contrainsurgencia contra el Vietcong, ¿ok? Y desarrollando operaciones de contrainsurgencia en la frontera del norte de Vietnam contra el Vietcong y otras fuerzas comunistas. Entonces, Billy Waugh llega al sur de Vietnam con su destacamento alfa en el año 61 y comienza a trabajar contra grupos de defensa civil irregular, los CIDG, por sus siglas en inglés, en, eh, en Vietnam y en Laos, ¿ok? Y aquí es donde la vida de Billy Waugh se vuelve una cosa súper interesante, porque ese man literalmente fue un Rambo de la vida real, ¿ok? Eh, Mientras estaba o sea, sus primeros 4 años ahí fueron de combates duros, combates intensos eh, contra el comunismo del sureste asiático. Y en el año 65, mientras participaba en un ataque comando con el grupo de defensa civil irregular contra una unidad del ejército de Vietnam del Norte en un campamento cerca de Bong Son, en la provincia de Binh Dinh, la unidad de Billy Waugh se encontró contra una unidad que era mucho más grande, una unidad enemiga mucho más grande de lo que ellos anticipaban. Y esperando solo unos 100 soldados del ejército de Vietnam, descubrieron que había una fuerza de chinos que se les había unido a una fuerza élite del Vietcong, ¿ok? Que eran casi 4.000 soldados. Y mientras Billy Waugh y sus hombres trataron de retirarse de esa batalla, Billy Waugh recibió una cantidad de heridas en su cabeza, en sus piernas, que lo dejaron prácticamente incapacitado para el combate, ¿okay? Lo dejaron inconsciente y casi muerto. Las heridas que recibió fueron una herida en un tobillo que le rompió la bota, ¿okay? En el tobillo izquierdo, una herida en la rodilla, le pasó una bala le pasó una bala en sedal por la cabeza, ¿ok? Y lo dejaron prácticamente muerto los soldados del Vietcong, y a pesar de sus heridas, con la asistencia de sus compañeros, Billy Waugh fue evacuado de la zona de combate. Sin embargo, tuvo que esperar mucho para ello. Su relato está perfectamente narrado en 2 libros. Uno se llama Surprise Kill Vanish, de Annie Jacobsen, ¿okay? Que dicho sea de paso, un inciso, Annie Jacobsen es la productora, es una periodista del LA Times y es una de las productoras ejecutivas de la serie Jack Ryan de Amazon. Entonces les recomiendo sus libros porque todos y cada uno de sus libros son geniales. Surprise Kill Vanish es el que ella habla de la vida increíble de Billy Waugh.
¿ok? Y el otro libro el que les recomiendo, el donde el Billy Waugh, escrito por él narra también esto. Estos dos eventos son narrados aquí, y el de el Chacal y este también son narrados en estos dos libros. Se llama Hunting the Jackal, ¿ok? Billy Waugh narra con lujo de detalles cómo fue herido y cómo fue evacuado, ¿ok? A pesar de sus heridas, con la asistencia de sus compañeros lo evacúan y pasó buena parte del año 65 y 66 eh, recuperándose, ¿okay? Es el general William Westmoreland quien le coloca los tres corazones púrpura que le o sea, que le, las condecoraciones de corazón púrpura que suceden en esa batalla. Y estuvo intentando recuperarse en el hospital Walter Reed en Washington. ¿Okay? Le dieron un alta, casi le da una osteomielitis en las piernas y en el tobillo. Se escapó un tiempo del hospital para irse como civil a Vietnam. ¿Okay? Eh, Se escapó un tiempo del hospital para irse, un tiempo a Vietnam para ver si se mejoraba, porque él quería seguir en combate, ¿okay? Y eventualmente regresó a estar prestando servicio con el grupo quinto de Fuerzas Especiales en el año 66. ¿Okay? Cuando regresa al grupo quinto de Fuerzas Especiales en el año 66, no está muy contento, ¿okay? Porque está como entrenador de paracaidismo y le pide a su comandante una reubicación. Su comandante, pese a que lo nota cojo y lo nota muy aporreado, le dice que sí, que le aprueba le aprueba la reubicación y bueno, eh, le dan, este, lo reubican, ¿no? Ah, por cierto, aparte de obtener sus 6 corazones púrpura, porque no fueron 3, ¿no? Fueron 6 corazones púrpura, también le dieron una medalla de plata por la batalla de Bong Son, ¿no? Bueno, en ese momento, Billy Waugh, cuando pide la reubicación, él se entera de que había un grupo de fuerzas especiales que estaba haciendo operaciones clandestinas en la frontera con Vietnam. ¿Okay? Y ese fue un grupo desarrollado por un grupo que hacía operaciones con la CIA. ¿Okay? Iba con el nombre con el nombre inocente del Comando de Asistencia Militar de Estudios y Observaciones Grupales, el MAC-SOG. ¿Okay? Mientras trabajaba con el grupo de observaciones y estudios especiales, eh, Billy Waugh ayuda a entrenar a vietnamitas y a camboyanos en técnicas de guerra no convencional, primariamente dirigidas contra el ejército de Vietcong del norte y ubicados en el camino Ho Chi Minh. ¿Okay? Y toda su vida en el camino Ho Chi Minh fue una cosa increíble. ¿Okay? Los cuentos que ese hombre tiene fueron geniales. Antes de retirarse de las fuerzas especiales, Billy Waugh era un NCO, era un oficial no comisionado del grupo de asistencia militar del Comando de Vietnam de Estudios de Observación Grupal, eh, de, de, del, con base en la montaña Marble, en la costa del mar del sur de la China. ¿Okay? A unos pocos kilómetros de Da Nang en Vietnam. ¿Okay? Allí Billy Waugh tenía el rango de comandante sargento mayor, y estuvo a cargo estuvo en ese cargo durante la transición de su unidad encubierta a convertirse a otra unidad. ¿Okay? Entonces el sargento mayor Waugh llevó adelante los primeros despliegues de paracaidistas en los que se conocen como los saltos halo, de alta altitud y de apertura baja, ¿okay? Los cuales el paracaidista, desde un avión que está muy alto, se lanzan y despliegan el paracaídas a pocos metros de poder caer, o sea, a pocos metros de altura para poder infiltrarse. Es una maniobra de paracaidismo diseñada para poder pasar sin detección en territorios hostiles. ¿Okay? Y Billy
Waugh fue uno de los primeros en desarrollar esa maniobra que hasta hoy en día es empleada por las fuerzas especiales de los Estados Unidos. ¿Okay? Billy Waugh fue uno de sus pioneros. En octubre del año 70, eh, Billy Waugh logra hacer esas prácticas de combate y se infiltra en la llamada zona de guerra D en el Vietnam del Sur para hacer una serie de maniobras y de misiones que son increíbles de por sí. O sea, si se hiciera una película de Netflix, una serie de Netflix o de Hulu o de Amazon Prime sobre un Rambo, un héroe de guerra, tendría que ser esta, porque la vida de este hombre es sencillamente increíble. ¿Okay? Eh, y bueno, Billy Waugh se retira del servicio militar activo con el rango de sargento mayor en el año 72. Él pasó cerca de 17 años desplegado en Vietnam. Y cuando se retira, él regresa a Estados Unidos, a, a Texas, a su nativa Texas, a trabajar como cartero. Y ahí estaba francamente muy aburrido. ¿Okay? Él se casa con una mujer y bueno, está contento, está tranquilo, ¿ok? Pero estaba muy aburrido. Antes de retirarse, él trabajaba para la División de Actividades Especiales de la CIA, una división élite que comenzó en el año 61. Y luego de que Billy Waugh se retira de los militares, como les dije, trabajó para el servicio postal como cartero y hasta que aceptan en el año 77 una oferta de trabajo por el ex oficial de la CIA, el oficial Edwin P. Wilson, para trabajar en Libia entrenando a los militares de Gaddafi. ¿Okay? Aunque eso no era una misión que era de la CIA, Billy Waugh pudo haberse metido en problemas con las autoridades si no fuera porque también estando en Libia la CIA se acercó a él para que trabajara para ellos, para la CIA, estando en Libia. ¿Okay? El que lo contrató, el contratista militar que lo contrató, terminó preso, de hecho. ¿Okay? Porque esa también es la vida de los operadores de la CIA paramilitares. ¿Okay? No tienen nada que hacer, son subcontratados para misiones por perros de la guerra y tal fue el caso de Billy Waugh. ¿Okay? La CIA le dio a Billy Waugh la tarea de hacer vigilancia y de espiar para las instalaciones militares de Libia y sus capacidades, una cosa que era de enorme interés para la inteligencia americana, porque Libia recibía gran cantidad de ayuda militar por parte de la Unión Soviética en aquel momento. Y esa misión adicional lo protegió a él de ser perseguido legalmente, ¿okay? Luego de que Wilson su contratista, Edwin P. Wilson, fuera acusado de venderle explosivos y armas a Libia. ¿Okay? Entonces, aburrido, al terminar eso, él regresa a Estados Unidos y con su esposa se reubica a Hawái. Y en Hawái obtiene la oportunidad de poder ser policía allí y lo reubican a las Islas Marshall. ¿Okay? Y en las Islas Marshall, en los años 80, lo asignan a cuidar el campo de misiles de Kwajalein. ¿Okay? Mientras con la tarea de enseñarle a los policías que estaban allí a operar los botes Zodíaco, ¿okay? Que son sus botes inflables, para evitar que los equipos soviéticos se infiltraran en ese campo misilístico para robarse una cabeza nuclear, para que el Spetsnaz del fin soviético no lo hiciera, infiltrara las áreas y que no se robaran tecnología de misiles. ¿Okay? Luego, a Billy Waugh lo mandan para varias otras partes a lo largo de los años 80 en una cosa que curiosamente él en sus libros, en sus entrevistas no menciona porque están clasificadas. Él dice que aunque no puede hablar de ellas, son las cosas más increíbles que él pudo haber hecho. ¿Okay? En una época en la cual, durante la era Reagan de los años 80, valdría la pena ponerle la lupa, porque la era Reagan estuvo repleta de operaciones paramilitares ocultas, nada transparentes y bien interesantes. ¿No? Luego, a Billy Waugh, a principios de los años 90,
lo mandan a Sudán. Y en Sudán a él le toca la tarea de ser el primero que le hace vigilancia a a un fundamentalista saudita que luego pasaría a ser muy famoso. Este fundamentalista saudita era hijo de una potente familia, de una familia muy pudiente saudí, ¿ok? Que financiaba, ¿ok? Proyectos de infraestructura. Este hombre se llamaba Osama Bin Laden. Osama Bin Laden estuvo en Sudán durante mucho tiempo y Billy Wall lo fotografiaba, lo seguía y espiaba para él, ¿ok? Trabajó para él durante mucho tiempo. Luego de ello, él se va, regresa otra vez a estar con su mujer y tal, y la CIA una vez lo llama una vez más para hacer él estudia, regresa a Texas, estudia estudios políticos, estudia una serie estudia economía, estudió una especie, un máster en estudios interdisciplinarios con una especialización en derecho criminal y administración y estudios políticos y administrativos en la Universidad de Texas, en la Universidad de San Marcos, ¿okay? Porque él deseaba profesionalizarse. Y luego de ello, la CIA lo contacta una vez más para poder perseguir, ¿okay? A un personaje al cual vamos a describir, ¿okay? Ahora, a un venezolano muy infame llamado Ilich Ramírez Sánchez, ¿okay? Este, el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos, alias El Chacal, un hombre que eludió durante más de 25 años la zarpa de sus enemigos jurados, entre los cuales los servicios secretos de Francia, Israel y Estados Unidos, y la obstinación de los periodistas del mundo entero. Un hombre nacido en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, hijo de un rico abogado obnubilado por el romanticismo de la Revolución de Octubre rusa, hasta el punto de descomponer en la pila bautismal el nombre completo de Lenin entre sus hijos varones, que decide a los 19 años hacer honor a su excéntrico patronímico presentándose de voluntario en la embajada soviética. ¿Okay? Con unos intermitentes periodos en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, donde ahoga en un bonche poco consono con el moralismo rojo, el desencanto ante la revolución domesticada de las salas de cine, termina en una flagrante expulsión, porque Carlos El Chacal no era un tipo muy brillante, ¿no? Corren los años 70 y bueno, la bacanal universitaria esa desgracia que fue el mayo del 68, ¿no? Lo hace derivar en Italia, Francia y en Alemania la macabra fiesta de disfraces del terrorismo. Illich, convertido en el apócrifo economista peruano Carlos Andrés Martínez Torres, será ganado a la causa. ¿Okay? Primero milita en las filas palestinas, luego independiente singular commuter entre Londres y París, arriesga una serie de asaltos más o menos fallidos a blancos civiles israelíes en Europa. El 23 de junio asesina a dos funcionarios armados de la dirección de la DST, ¿okay? De la DST francesa, que es como el FBI francés, y a un doble agente del Mossad a quemarropa en la calle Tulier. Esos dos dudosos trofeos que lo colocarán en la primera plana de la prensa mundial. El 21 de diciembre de ese mismo año se consagra por fin con la toma violenta de la conferencia de la OPEP en Viena. Un par de años más tarde, con el apoyo del Yemen del Sur, la tolerancia de Moscú y la adhesión de los partidos del terrorismo en Europa Occidental, forma una banda propia terrorista. Y bueno, al ser un asesino a sueldo, su clientela incluye a los varios cercanos gobernantes de Oriente, del cercano y del Medio Oriente. ¿Okay? Era un hombre fugaz, ubicuo, lucía inatrapable, que circulaba con un pasaporte yemenita y después sudaní, desde Adén hasta París,
que pasaba regularmente por Moscú, por Budapest, por Berlín Oriental, como Pedro por su casa. Es así como un buen día, sin que sus involuntarios anfitriones húngaros lograran persuadirlo de lo contrario, pasaría de pernoctar durante 6 años, entre el 79 y el 85, en la menos austera de las capitales comunistas, en Budapest, en una época de sangrienta actividad, en particular contra el gobierno francés, que erraría el tiro al apresurar por accidente a Magdalena Kopp, su compañera y luego su esposa, mejor conocida como Lili. A la caída de los gobiernos de Europa del Este se abrieron los archivos secretos de sus servicios de inteligencia. Y es allí, y con el testimonio de actores y observadores, que muchos periodistas y muchos autores y también muchos, eh, eh, bueno, los mismos servicios de inteligencia reconstruyen bajo varios libros, ¿ok? El título de Carlos al abrigo, o sea, cómo funcionó, qué hizo Carlos detrás de la cortina de hierro, ¿ok? Entonces vamos a ver un poco sobre la vida de esto, ¿no? La vida de este personaje. Carlos el Chacal tuvo tremenda historia, ¿ok? A pesar de su alto perfil, cuando a Billy Waugh le asignan a Carlos el Chacal, no era una misión fácil, porque el hombre no, cuando le dicen que él tenía que, eh, claro, Billy Waugh, tras haber sido el hombre que fotografió por primera vez a Osama Bin Laden y que hace el seguimiento a Osama Bin Laden, no había una foto de Carlos el Chacal en más de 10 años, lo cual implicaba que las fotos que habían disponibles serían de dudosa calidad en la búsqueda de ese tipo, ¿ok? Y bueno, como les dije, el ascenso de Carlos el Chacal a principios de los 70 coincidió con el retiro de Billy Waugh de las Fuerzas Especiales. Y bueno, en ese tiempo, Billy Waugh le prestó atención a Carlos el Chacal, cuyo nombre siempre estaba precedido de los calificativos, de los adjetivos calificativos terrorista internacional, ¿no? Y el término terrorista, el adjetivo terrorista era nuevo en esos días y había poca razón para creer que iba a formar parte del léxico mundial en las décadas posteriores, ¿no? También había pocas razones para que Billy Waugh creyera que Carlos el Chacal se convertiría en una figura importante de su vida, ¿okay? Como Carlos el Chacal era un hombre que se hacía cada vez más infame por lo que hacía, para Billy Waugh no era, como buen norteamericano, no era, o sea, no era disímil el darse cuenta de sus actividades y de su curiosidad, ¿no? Y su perfil criminal y la mitología que lo rodeaba, ¿no? Como Billy Waugh era un hombre que se forjó en las fuerzas especiales, estaba interesado en la audacia y en la astucia de sus operaciones y no, sí, también en la forma en la cual Carlos el Chacal evadía la captura, ¿no? Y su interés no debía ser confundido con el respeto, porque Carlos el Chacal estaba involucrado en cosas terribles, ¿ok? Hasta los años 90, Carlos el Chacal, o sea, todo el mundo en la comunidad de inteligencia pensaba de él en un sentido profesional. Y Billy Waugh era un hombre que lidió con tipos muy duros en su momento, ¿ok? Como sabemos, Carlos Chacal, marxista venezolano, que salió con la causa palestina desde joven, como ya les dije, se unió al Frente Popular de la Liberación de Palestina y cometió su primer acto de terror en el 30 de diciembre del 73, cuando entró al hogar del prominente hombre de negocios Edward Safe, que era un recaudador para las caridades judías de la Federación Británica Sionista, y le pegó un tiro con un revólver y escapó. Pero ese tiro y ese atentado fue un atentado fracasado, porque el hombre sobrevivió, ¿ok? Safe sobrevivió, pero la leyenda de Carlos había nacido. Y bueno, Billy Waugh se familiarizó con Carlos, ¿ok? Se leyó el libro de David Yallop, La caza por el chacal, ¿ok? Y se dio cuenta de que Carlos era un hombre astuto,
y audaz, y que también era un hombre que tenía mucha suerte. Carlos el Chacal era un hombre que se creía que había jugado un rol en el secuestro y en el asesinato de los atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich, pero esa conexión nunca se confirmó. Sin embargo, no está disputado que su reino del terror comenzó a principios de los 70 y fue lo que lo impulsó a esa prominencia internacional. Eh, Como les dije, en diciembre del 75, junto con unos terroristas palestinos y alemanes, se metió en la OPEP, matando y secuestrando matando a 2 personas, secuestrando a 11 ministros de petróleo. Los terroristas comandaron después un avión que volaron hasta Algiers, y los terroristas liberaron a los rehenes a cambio de un rescate de 20 millones de dólares. Carlos y los secuestradores se rindieron en Algiers, pero fueron liberados por un gobierno que tenía simpatía con ellos al cabo de un par de días. ¿Okay? La operación de la OPEP era una operación que era suicida, audaz e irracional, pero esa operación le permitió a Carlos quedarse con 10 millones de dólares, ¿ok? Y le dio a la otra mitad del dinero al Frente Popular de la Liberación de Palestina. Un año después, el hombre volvió a los titulares internacionales al secuestrar un avión francés que iba hacia Entebbe, Uganda. Esa operación concluyó con un ataque comando israelita. En el año 82, una célula terrorista liderada por Carlos intentó detonar un reactor nuclear en Francia, pero sus lanzacohetes no pudieron penetrar las paredes de concreto, y el ataque falló. Luego ese año, Magdalena Kopp y Bruno Breguet, que fueron sus 2 colaboradores y uno de ellos era su novia, fueron arrestados, y Carlos le escribió una carta muy amistosa a los franceses especificando las consecuencias de lo que ocurriría si el par no era si ese par de personas no eran liberadas. Y cuando los franceses se rehusaron, pues Carlos se puso a trabajar. ¿Okay? Bombardeó una instalación francesa en Beirut. 2 semanas después bombardeó un tren de pasajeros de París a Toulouse, matando a 5. Un par de semanas después, sus hombres asesinaron a un trabajador de una embajada francesa y a su mujer embarazada en Líbano. Luego bombardeó la embajada francesa en Austria, y luego un restaurante en París, y luego tiró una granada en un centro comercial. El hombre sabía cómo jugar al juego de la retribución. Y eventualmente, luego que los actos numerosos de Carlos resultaron en 12 muertes y 125 heridos, el gobierno francés liberó a Magdalena Kopp y a Breguet, ¿no? Magdalena Kopp se reúne con Carlos cuando Carlos estaba siendo protegido por el gobierno de Damasco en Siria, y los dos se casaron en el año 85. Carlos se quedó otros 20 años, ¿ok? Repleto de actividades bastante oscuras, ¿ok? Terrorismo y una racha de muy buena suerte, ¿ok? Él se refería a sí mismo como un soldado, ¿no? Y que vivía en una carpa, cuando en realidad era un hombre que fumaba los habanos más caros, bebía los licores los habanos más caros y la caña más cara, ¿ok? Y adquirió una reputación de playboy, ¿ok? Carlos tenía 26 años cuando hizo la operación de los PEP, y todo el mundo sabía quién era él. Y la CIA estaba tratando de encontrar a Carlos durante años. Es un tipo que se metió en Líbano, en el Valle de Beca, se fue a Siria y eventualmente a Yemen. Y bueno, la inteligencia americana lo puso en Túnez, ¿ok? Vivió en países que no tenían ley, que ignoraban o en algunos casos fomentaban el terrorismo internacional. Y también Carlos era un tipo que desgastaba el ser bienvenido en esos países que le daban la posibilidad de estar ahí. Antes de encontrar santuario en Sudán, Carlos vivió en Jordania, y antes de Jordania vivió en Siria. Y cuando las cosas se le complicaron en Siria, Siria no era el tipo de país que se caracterizaba por votar a la gente,
sin importar poco, lo incómodos que fueran. ¿Ok? Pero tales fueron los malos comportamientos de Carlos el Chacal que las cosas se pusieron complicadas allí. Los Estados Unidos estaban presionando a Siria, diciéndole al gobierno de Siria, mira, nosotros sabemos que ustedes tienen al Chacal, así que mejor no lo entregan, ¿ok? Porque si no nosotros lo vamos a ir a buscar. Así que el gobierno sirio se cansó de eso y le dijeron a Carlos que se fuera. Y cuando estaba en Jordania en el año 93, Carlos se casó con una joven jordana y la hizo su segunda esposa. Como Carlos era un gocho que se caracterizaba por autodenominarse musulmán, ¿ok? Él podía tener más, él podía ser polígamo, entonces podía tener 4 esposas y numerosas concubinas. Que su estadía en Jordania, sin embargo, fue muy corta. ¿Ok? Allí desgastó también el ser bienvenido allí. Y bueno, los jordanos le dieron patada por ese culo y se tuvo que ir en agosto del 93. Luego llega a Khartoum con la bienvenida del presidente Omar al-Bashir, pero él fue quien le da la bienvenida en general, es el vicepresidente Hassan al-Turabi, quien tuvo la responsabilidad de cuidar personalmente a Carlos el Chacal de la misma manera en la cual Hassan al-Turabi le dio la bienvenida a Osama Bin Laden. Billy Waugh se entera de eso mientras estaba haciendo labores de inteligencia sobre el Chacal. Entonces tuvo que darse cuenta de que cazar al Chacal no era tan difícil, ya que Carlos era más que todo una leyenda y que a pesar de que él era un hombre que se hacía lucir como un maluco, un malote, que se vestía como un malote y actuaba como un malote, realmente era mucha bulla y poca acción. ¿Ok? Era un hombre que era muy exagerado, ¿ok? Y la evidencia era abrumadora para decir que el Chacal era un tipo que era un mercenario de poca monta, cuyo amor por el dinero y la buena vida estaba en conflicto con sus creencias marxistas. ¿Ok? Y para Billy Waugh, él llegó a comentar que la ideología era una cosa que era secundaria para el Chacal, porque el Chacal, conforme lo investigaba y conforme le seguía la pista, él se dio cuenta que el deseo del Chacal de estar borracho, de estar, de andar persiguiendo mujeres y de mostrarle a las mujeres lo rudo que era lo principal para él, ¿no? Entonces, Billy Waugh llega a Sudán y se pone a buscarlo. Y lo primero que hace es buscar en los mejores bares, en las mejores discotecas. Y se topa con alguien que luce como el Chacal por la forma en la cual por la forma en la cual se conduce, ¿no? Entonces empiezan a perseguir al Chacal y empiezan a perseguir su vehículo. Cuando logran dar con el vehículo y logran saber dónde está viviendo, necesitan conseguir una foto. Al conseguir la foto, la cosa se complica, ¿ok? Porque necesitaban una foto clara del Chacal para poder mandársela um, a sus superiores, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que logran conseguir el vehículo, Billy Waugh y su equipo convenientemente logran conseguir en el edificio de enfrente, a donde vivía el Chacal, un apartamento que estaba destartalado. Y en ese apartamento que estaba destartalado, que no tenía agua, que no tenía luz, Billy Waugh y un compañero montan una vigilancia de casi 5 meses. ¿Ok? Viven allí 5 meses sin agua, sin luz, y logran meter dentro de ese apartamento, que curiosamente ese apartamento en los pisos inferiores tenía a elementos de la inteligencia sudanesa y de la policía sudanesa, y estos hombres con mucho cuidado y mucho stealth, sí, con mucho cuidado, logran meter masivas cámaras, incluida una cámara con un lente de 22 kilos, una cosa enorme, el tamaño de un sofá, ¿no? Y empiezan a hacerle
vigilancia y de repente logran, en un día, logran tomarle una foto a Carlos el Chacal, ¿ok? Y esa foto que le logran tomar a Carlos el Chacal estuvo tan cerca de que le lograron tomar foto hasta el palillo que el Carlos el Chacal tenía en los dientes, ¿ok? Esa serie de fotos van después por valija diplomática hasta Estados Unidos. Y Estados Unidos después aprueba el hecho de que podían tomar acción. Pero ahí es donde entra Francia, porque quienes capturan a Carlos el Chacal fueron los franceses. Bueno, resulta que los que capturan al Chacal son los franceses. Carlos el Chacal necesitaba, no era la foto que le toman a Carlos el Chacal, que Billy Wallace logra sacar a Carlos el Chacal, es una foto de un Carlos el Chacal gordo, obeso, fuera de forma, ¿ok? Que tenía que operarse una hernia y que estaba en proceso de hacerse unos exámenes para ello. Rumbo de hecho, cuando le toma la foto, está yendo hacia el hospital. ¿Ok? Y la foto que le toma, con la calidad que se la toma, hace que los americanos le den a los franceses, especialmente al FBI francés, la posibilidad de poderlo capturar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que los franceses eh, drogan a Carlos el Chacal, lo interceptan, lo drogan y se lo llevan en un avión hacia, o sea, hacia Francia, ¿no? La cosa fue así, más o menos. Carlos el Chacal lo agarran en Khartoum el 14 de agosto del 94. Aterriza un jet sin matrícula, ¿okay? Que era un aparato militar francés, que se posaba lentamente sobre una de las pistas sumidas en la oscuridad del aeropuerto de la capital de Sudán. 12 hombres de las fuerzas especiales francesas, encapuchados, armados hasta los dientes, ¿okay? O sea, con pinta de ninjas, se deslizan silenciosos fuera del avión bajo el mando del general Philippe Rondot, un hombre quien siguió paso a paso desde hace 5 años, gracias a los contactos árabes que tenían, de los contactos que desarrolló en colaboración con Estados Unidos, las peregrinaciones de este terrorista latinoamericano. A las 3 de la madrugada, Carlos fue retirado semiconsciente bajo los efectos de la anestesia del hospital Ibn Khaldun, donde fue admitido para la operación de la hernia, ¿no? Los policías sudaneses que lo escoltan le aseguran a Ali Bakarat, a manera de guiño, el apodo de Carlos en Khartoum, que lo van a llevar a un lugar seguro para protegerlo de un inminente atentado. Pero una vez que lo ponen en la camioneta, a Carlos el Chacal lo esposan, le cubren la cara con un saco de yute, mientras el vehículo va a toda velocidad rumbo al aeropuerto donde va a estacionarse junto al avión francés. Los fuerzas especiales venidos de París se hacen cargo de Carlos y 6 horas más tarde el avión iba al aeropuerto militar de Villacoublay, cercano a París. Y bueno, el prisionero comprende que cayó en manos de los servicios franceses de inteligencia, pero ignora que su secuestro, porque de hecho fue un secuestro, fue negociado por los integristas sudaneses a cambio de un precio bien alto. ¿Okay? El derecho de paso por el territorio centroafricano controlado por Francia, que permitiría a sus tropas tomar por detrás a la guerrilla surafricana de inspiración cristiana y animista, a la entrega de fotos satélite que identifican las posiciones de esos mismos guerrilleros del Ejército Popular de Liberación. O sea, entonces fíjense cómo hizo Francia, ¿no? Los americanos le dicen a Francia, miren, tenemos a Carlos el Chacal, y Francia negocia con Sudán, tenemos esto, ¿no? Y bueno, aunque el derecho internacional fue burlado para captar a Carlos y agarrar a Carlos, pues ahí está, ¿no? Y lo demás fue historia, ¿no? El, el hombre, el mito que fue Carlos el Chacal, se socavó, se disipó rápidamente, fue juzgado y bueno,
El Chacal eh, fue puesto en juicio, un juicio que duró muchos años, ¿ok? Después le abrieron otro. Carlos el Chacal es un hombre que mientras estuvo, pagó tres, está ahorita condenado a 4 cadenas perpetuas en la prisión de la Santé. Eh, Se niega a reconocer su participación en los hechos y en una serie de asuntos de terrorismo internacional, ¿ok? Se niega a reconocer que participó matando a Joseph Sieff, en el secuestro del embajador de La Haya, Jacques Senard, el 3 de septiembre, el atentado contra una farmacia en París, el 15 de septiembre del 74, las operaciones con los aviones bazooka contra el AL en el aeropuerto parisino de Orly, la toma de los rehenes. Él dice que él no participó en nada de eso, pese a que esos fueron sus grandes logros, ¿no? Eh, o sea, el currículo de Carlos El Chacal, o sea, tiene una cifra de 83 muertos, de los cuales se ufana en la cárcel con cinismo ante sus amigos, pero que él niega, de los que él niega participar, aunque él los niegue. Y bueno, esa es la historia de cómo Billy Waugh agarró a Carlos El Chacal. Espero les haya gustado esta grabación, con esto concluyo. Eh, Espero les haya gustado este podcast. Y bueno, si quieren saber más sobre Carlos El Chacal, les voy a dejar un par de recursos aquí a los suscriptores del Patreon sobre Carlos El Chacal. Les recuerdo que patreon.com/Alberto Zambrano para las fuentes, para que tengan todas o sea, todas las referencias y todo lo demás. Los demás pueden conseguir esto en YouTube y en donde sea que consigan sus podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Podcasts, Google Podcasts, donde sea que tú consigas tus audios, ahí lo puedes conseguir. Bueno, Billy Waugh, después de agarrar a Carlos El Chacal, pasó un tiempo fuera de combate, fue condecorado, y después se fue a Afganistán a hacer muchas otras cosas. Pero eso es otra historia. Espero les haya gustado este podcast. Soy Alberto Zambrano. Este es el podcast de Alberto Zambrano. Hasta la próxima. Chao.